Mi papá fue arrestado en mi graduación y la policía me pidió que testifique contra él. Hola a todos en Reddit. No sé muy bien por qué escribo esto, supongo que necesito sacarlo. Es una historia larga y todavía me cuesta procesarla, así que prepárense. A veces siento que si no lo cuento, me va a explotar algo por dentro. Todo empezó en el que se suponía que sería uno de los mejores días de mi vida, mi graduación de la Facultad de Derecho. Tenía 23 años recién cumplidos. Imagínense la escena. El auditorio lleno, mis compañeros con sus togas, las familias emocionadas. Yo era la primera de mi familia en tener un título universitario. Mi papá, Héctor, estaba en primera fila. Viudo desde que yo era chica, él había sido mi roca, mi mayor fan. Era comerciante, empezó en la calle y se desvivió para que yo pudiera estudiar. No faltó a una sola presentación mía, ni a las prácticas más insignificantes. Aguantó mis noches de estudio con café y palabras de ánimo. Verlo ahí, con los ojos brillantes de orgullo, era mi verdadera recompensa. Sentía que ese título era tanto mío como suyo. La ceremonia iba avanzando, discursos, nombres, aplausos. Yo ya me sentía flotando, con esa mezcla de alivio y euforia que te da terminar algo tan grande. Estaba sonriendo como tonta, buscando la mirada de mi papá entre la gente. Y entonces, justo cuando estaban por llamar a mi generación para la entrega simbólica de diplomas, lo vi. Discretos, pero inconfundibles. 2 hombres y una mujer, vestidos de civil pero con esa aura de autoridad que no se puede ocultar, se acercaron a la fila donde estaba mi papá. Hablaron con él en voz baja. Mi papá se puso pálido, se levantó sin hacer ruido y los acompañó hacia la salida lateral. Mi primer pensamiento fue, es un error, una confusión ridícula. Quizás buscaban a otra persona. Mi tío, sentado al lado, se levantó desconcertado, mirando hacia todos lados. Vi murmuraciones, gente volteando. El ambiente se tensó, aunque la ceremonia seguía como si nada. Pero yo ya no escuchaba. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Un error, ¿por qué se lo llevaban así, tan sigilosamente, en medio de todo, afuera, el caos controlado? Mi familia intentando obtener respuestas, los agentes muy herméticos. Solo unas preguntas, decían, pero había cámaras de seguridad en el auditorio y al parecer también afuera. Había pruebas. ¿Pruebas de qué? Nadie nos decía nada claro. Nos mandaron a casa asegurando que nos contactarían. Los días siguientes fueron una pesadilla borrosa. Mi papá no volvía. Las llamadas eran evasivas. Contratamos un abogado, pero el de oficio que le asignaron al principio parecía más asustado que nosotros. Daba respuestas vagas, hablaba de cargos graves, de prisión preventiva. Yo, con mi título recién estrenado bajo el brazo, me sentía la persona más inútil del mundo. ¿De qué servían 5 años estudiando leyes si no podía entender qué pasaba con mi propio padre? Si no podía ayudarlo, me pasaba horas en mi cuarto mirando las fotos de mi Instagram. Ahí estábamos papá y yo, sonriendo en eventos de la facultad, en cenas familiares. Subía frases motivacionales sobre justicia y esfuerzo, citas de libros que me habían marcado. En mi perfil de Goodreads tenía Matar a un ruiseñor con 4 estrellas. Siempre me gustó la idea de la justicia que va más allá de la letra fría de la ley. Veía películas de juicios en IMDb, me fascinaba El juicio de los 7 de Chicago, pero odiaba esos finales donde todo se resuelve con un truco legal barato, sin explorar la verdad humana. Ahora, la realidad me golpeaba con un caso que superaba cualquier ficción, y yo estaba en medio. Ponía mi playlist Natalia Lafourcade para la calma, Ludovico Einaudi para la melancolía, y hasta algo de Taylor Swift, sobre todo The Archer, que habla de ser el cazador y la presa a la vez, y sentía que ninguna canción podía contener la confusión y el miedo que me ahogaban. Sentía una lealtad feroz hacia mi papá, el hombre que me había criado solo, que me había enseñado a ser fuerte y a creer en mí, pero también sentía una rabia sorda. ¿Por qué tanto secreto? ¿Qué había hecho? Mi mente, entrenada para buscar lógica y pruebas, no paraba de dar vueltas. Repasaba mi vida buscando señales, algo que hubiera pasado por alto. Nada. Solo un padre trabajador, a veces cansado, a veces preocupado por el dinero, pero siempre presente. Y entonces llegó, un sobreoficial. Mi nombre estaba ahí claro como el agua. Valeria Duarte, una citación judicial. El fiscal del caso solicitaba mi testimonio, contra mi padre. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Yo, testificar contra él, ¿qué podía saber yo? ¿Qué querían que dijera? El shock inicial dio paso a una náusea fría. Esto no era un error.
Esto era real y era mucho peor de lo que había imaginado. Así terminó el supuesto día perfecto. Con mi papá detenido y yo, su hija, la recién graduada en Derecho, citada para hundirlo. Los días que siguieron a la citación fueron los más largos y oscuros de mi vida. El dilema me consumía. Por un lado, estaba todo lo que había aprendido en la facultad, la ley, el deber cívico, la importancia de la verdad para la justicia. Creía en eso de verdad. Había pasado noches en vela estudiando códigos y jurisprudencia, debatiendo sobre ética legal, pero por otro lado, estaba mi papá, mi sangre. El hombre que me había enseñado a andar en bicicleta, que me leía cuentos por la noche, que lloró de orgullo en mi graduación justo antes de que se lo llevaran. ¿Cómo podía levantarme en un estrado y decir algo que lo perjudicara? Decidí que necesitaba verlo. Necesitaba respuestas, o al menos mirarlo a los ojos. La visita a la prisión preventiva fue demoledora. El lugar olía a desinfectante y a tristeza. Nos sentamos en una de esas salas frías, separados por un cristal grueso, hablando por un teléfono que sonaba metálico. Mi papá había envejecido años en pocos días. Tenía la mirada perdida, los hombros caídos. Le pregunté qué estaba pasando, qué había hecho. Él evitaba mis ojos. Valeria, hija, me dijo con voz ronca, esto no es asunto tuyo. Tú enfócate en tu futuro, en tu carrera. Olvídate de mí, no te metas. Olvidarme, ¿cómo podía pedirme eso? Sentí una mezcla de dolor y frustración. Ya no era una niña a la que pudiera proteger con silencios. Era una mujer, una abogada, aunque sin experiencia, y necesitaba entender. Su petición de que no me metiera solo encendió más mi determinación. Si él no me lo iba a contar, lo averiguaría yo. Empecé a investigar discretamente. Hablé con tíos, primos, viejos amigos de la familia. Nadie sabía nada concreto, o eso decían, pero había silencios incómodos, miradas esquivas. Sentí que me ocultaban algo, quizás por protegerme, quizás por miedo. Revisé papeles viejos en casa, cosas que mi papá guardaba en cajas en el trastero. Al principio no encontré nada relevante. Facturas antiguas, recuerdos de mi mamá, mis dibujos de la infancia. Pero luego, en una caja polvorienta, debajo de álbumes de fotos, encontré carpetas. No eran como las de sus negocios habituales. Contenían copias de documentos de identidad, pasaportes, actas de nacimiento. Muchos parecían retocados. Y listas de nombres, fechas, cantidades de dinero pequeñas. Recordé algo que mencionaron vagamente los abogados, falsificación de documentos. Mi estómago se revolvió. Empecé a conectar puntos. Recordé viajes extraños de mi papá, supuestamente de negocios, de los que volvía agotado y con poco dinero. Recordé llamadas telefónicas en voz baja, a altas horas de la noche. Recordé a personas desconocidas que a veces venían a casa por poco tiempo, gente con acento extranjero, a los que mi papá presentaba como amigos de paso. En mi inocencia infantil o adolescente, nunca cuestioné nada. Pensaba que eran parte de su trabajo, de su red de contactos comerciales. Empecé a buscar en Internet, usando términos clave relacionados con lo que había encontrado. Di con noticias locales antiguas, casos sobre redes de apoyo a migrantes que operaban en la sombra, facilitando papeles para que pudieran trabajar, acceder a servicios básicos, evitar la deportación. Las piezas encajaron con un ruido sordo en mi cabeza. Mi papá, durante años, había estado involucrado en una de esas redes. No era un capo, no era un criminal violento. Por lo que pude averiguar, y por lo que luego supe, mucho del dinero que obtenía lo reinvertía en ayudar a esa misma gente. Les conseguía alojamiento temporal, les daba comida, a veces incluso pagaba abogados si los detenían. No lo hacía solo por la ganancia, que al parecer era mínima. Había un componente de solidaridad, de querer ayudar a los más vulnerables, quizás porque él mismo venía de abajo y entendía lo que era luchar por salir adelante. La revelación fue un golpe brutal. Mi padre, mi héroe, el hombre íntegro que yo admiraba, había cometido delitos. Durante años. Me había mentido no directamente, pero sí por omisión. La imagen que tenía de él se resquebrajó. Sentí una profunda decepción, pero también, extrañamente, una pizca de comprensión. No justificaba sus actos, la ley es la ley, pero entendía la motivación humana detrás. No era un monstruo, era complicado. Mientras yo lidiaba con esta verdad, la presión externa aumentaba. Los agentes que llevaban el caso me contactaron. Querían charlar. Fui a la fiscalía, acompañada por un abogado que conseguí a través de un profesor de la facultad. El fiscal fue directo, me dijo que mi testimonio era clave.
que yo, como estudiante de derecho destacada, hija del acusado, daría un mensaje poderoso sobre la imparcialidad de la ley, que si colaboraba, demostraría mi compromiso con la justicia. Incluso insinuó, de forma velada, que mi cooperación podría abrir puertas en mi futura carrera, quizás una beca para una maestría, una recomendación para un buen puesto. Sentí asco. Usar mi dolor, mi conflicto, como moneda de cambio. Pretendían que traicionara a mi padre a cambio de un beneficio personal. Salí de esa reunión temblando de rabia y de miedo. La familia estaba completamente dividida. Algunos tíos y primos me llamaban, susurrando que debía proteger a Héctor a toda costa, que la familia es lo primero. Otros, más distantes o quizás más resentidos por viejas rencillas, decían que ya era hora de que Héctor pagara por sus errores, que siempre se había creído por encima de los demás. Me sentía atrapada en medio de un fuego cruzado, y cada llamada, cada opinión, añadía más peso a mi confusión. Empecé a tener pesadillas horribles. Soñaba que estaba en un juicio y mi papá estaba en el banquillo, pero cuando yo intentaba hablar no me salía la voz. Recordaba flashes de mi infancia. Mi papá guardando fajos de papeles en cajas que me decía que no tocara. Son cosas del trabajo, hija. Una vez, de niña, vi un pasaporte con una foto que no conocía y un nombre raro. Él me dijo que era un ejemplo para un cliente. Ahora, esos recuerdos adquirían un significado siniestro. ¿Cuánto tiempo llevaba yo viviendo en una mentira sin saberlo? El día de la audiencia llegó demasiado rápido. Me vestí con el traje más sobrio que tenía, sintiendo que era una armadura demasiado frágil. Sentada en la sala, esperando que me llamaran, sentía las miradas de mi familia, de los abogados, de los curiosos. Vi a mi papá sentado junto a su abogado. Tenía la cabeza agachada, parecía un hombre roto. Nuestros ojos se cruzaron por un instante. Vi dolor, vergüenza y quizás miedo, no por él, sino por mí. Entonces el secretario judicial pronunció mi nombre, Valeria Duarte, al estrado. Las piernas me temblaban. Caminé hacia el estrado sintiendo que cada paso pesaba una tonelada. El fiscal me miraba con una confianza que me heló la sangre. Mi papá seguía sin levantar la cabeza. Juré decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y en ese momento, bajo la mirada de todos, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. ¿Qué verdad iba a contar? ¿La verdad legal y fría que lo condenaría sin atenuantes? ¿O la verdad humana, compleja y llena de matices, que quizás nadie quería escuchar? Respiré hondo, miré al juez, luego brevemente a mi padre y finalmente al fiscal. Decidí que no podía mentir, ni omitir. Mi formación legal y mi conciencia no me lo permitían. Pero tampoco podía simplemente recitar hechos sin contexto, como si mi padre fuera un número de expediente. Tenía que contar mi verdad, la que yo había vivido y descubierto. Empecé hablando de mi relación con él, de cómo siempre había sido mi pilar. Luego, con voz temblorosa pero firme, narré lo que sabía sobre sus actividades. Confirmé que había descubierto la falsificación de documentos. Admití que él había cometido esos delitos. La sala estaba en un silencio absoluto, solo se oía mi voz, pero no me detuve ahí. Hablé de lo que había averiguado sobre sus motivaciones. Conté cómo muchas de las personas a las que ayudó, con papeles falsos, eran familias desesperadas, gente huyendo de la violencia o la miseria extrema en sus países, personas a las que el sistema legal les daba la espalda. Narré cómo mi padre, más allá del delito de falsificación, a menudo les ofrecía un techo temporal, comida, o los conectaba con trabajos informales para que pudieran empezar de cero. Dije que entendía que había violado la ley y que eso tenía consecuencias, pero pedí al tribunal que considerara el contexto humano, que la ley, para ser justa, no podía ser ciega a la desesperación que lleva a la gente a buscar ayuda por vías ilegales, ni a la compasión, aunque fuera equivocada, que lleva a otros a ofrecerla. No intenté justificarlo, pero sí humanizarlo. Dije que creía en la ley, pero también creía que la justicia debía tener rostro, debía entender las historias detrás de los hechos. Terminé mi testimonio sintiéndome vacía, agotada. El fiscal me hizo algunas preguntas incisivas, intentando hacerme contradecir, buscando resaltar solo la parte delictiva. Respondí con calma, manteniendo mi versión. Los hechos eran ciertos, pero la historia era más compleja. El juez escuchó todo con atención, impasible. No hubo ninguna reacción inmediata. Simplemente me dijo, puede retirarse. Las semanas que siguieron fueron de una tensión insoportable. La espera del veredicto y la sentencia fue una tortura lenta. Casi no salía de casa.
Dejé de contestar llamadas de la mayoría de la familia. Solo hablaba con mi abogado y, de vez en cuando, con mi papá en las visitas permitidas. Nuestras conversaciones eran extrañas, llenas de silencios. Él nunca me reprochó mi testimonio. Creo que en el fondo entendió lo que hice. Finalmente, llegó el día de la sentencia. Fui al juzgado con el corazón en un puño. El juez leyó su decisión. Culpable sí, los delitos estaban probados, pero la condena fue inesperada. Teniendo en cuenta los testimonios de algunos de los migrantes beneficiados que se presentaron voluntariamente, movidos, quizás, por la forma en que yo había planteado el caso, la falta de antecedentes penales graves de mi padre, y mi propio testimonio que, aunque confirmaba los hechos, aportaba un contexto atenuante, el juez decidió una pena reducida. No iría a la cárcel. Recibió una condena de varios años, pero con beneficios, arresto domiciliario y libertad condicional bajo supervisión estricta. Sentí un alivio inmenso, pero agridulce. Mi papá estaba a salvo de la prisión, pero su vida había cambiado para siempre. Y la mía también. Como era de esperar, nadie me ofreció becas ni puestos de trabajo después de eso. El fiscal me dedicó una mirada gélida al salir del juzgado, un claro mensaje de desaprobación. Al parecer, mi verdad con matices no era la que ellos querían. Pero, ¿saben qué? Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi conciencia estaba en paz. Había hecho lo correcto, lo más honesto que pude en una situación imposible. Decidí que no quería trabajar en un gran bufete ni en la fiscalía. La experiencia me había marcado profundamente. Empecé a buscar trabajo en organizaciones que defendieran causas sociales, que trabajaran con poblaciones vulnerables, que entendieran que la ley a veces necesita un enfoque más humano. Hace poco, conseguí una pasantía en una ONG que ayuda legalmente a migrantes y refugiados. Siento que es aquí donde puedo usar mi formación para algo que realmente tenga sentido para mí ahora. Mi relación con mi papá está en reconstrucción. Hablamos, nos vemos, yo voy a su casa, claro, por el arresto domiciliario. Hay cariño, pero también una distancia nueva, una cautela que antes no existía. Hace unas semanas, me dejó una carta sobre la mesa de la cocina después de una de mis visitas. La abrí al llegar a mi apartamento. Era corta, escrita con su letra temblorosa. Decía: Querida Valeria, sé que estos meses han sido un infierno para ti y lo siento profundamente. Quiero que sepas que no te culpo por nada. Al contrario, escuchándote en el juicio entendí muchas cosas. No me salvaste de la ley, hija. La ley hizo lo que tenía que hacer. Tú me salvaste de mí mismo, de seguir hundiéndome en el secreto y la justificación. Me hiciste ver la verdad de frente, aunque doliera.